Buenos días. Bueno, lo primero de todo me presento. Soy Ángel Carbonell, soy consultor financiero de Actio y formo parte del equipo de personas que estamos trabajando en las adaptaciones del suministro inmediato de información que, como todos sabéis, entrará en vigor a partir del 1 de julio del presente año 2017 con efecto retroactivo hacia 2016. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a las novedades que hay. Y finalmente, bueno, pues abriremos una pequeña ronda de preguntas o de correos electrónicos, si es mejor, por todas las dudas que os hayan surgido, ¿vale? En principio, ¿qué es el suministro inmediato de información del IVA? Es un nuevo sistema de gestión de este impuesto que ha promovido la agencia tributaria y que tiene como objetivo, pues, modernizar y agilizar la llevanza de los libros de registro de facturas tanto emitidas como recibidas. Esta nueva forma de gestionar el IVA nos va a permitir combatir de una manera, bueno, a nosotros va a permitir a la agencia tributaria combatir de una manera más exhaustiva el fraude. Una de las principales características de este nuevo sistema de gestión a través de la sede de la AEAT es el suministro prácticamente inmediato de la información del IVA. Hablamos de un suministro casi inmediato porque, para ser precisos, no va a ser, de momento no va a ser inmediato como tal, sino que va a ser obligatorio remitir el detalle de las facturas emitidas y recibidas en un plazo máximo de 4 días naturales en general. Excepcionalmente, para el segundo semestre del 2017, la agencia tributaria da un poquito de manga ancha y en lugar de 4 días serán 8 días naturales. Por lo tanto, bueno, lo primero de todo tenemos que tener muy claro que no vamos a enviar las facturas a la agencia tributaria, sino que vamos a remitir los campos de los registros de facturación que se concretan en la correspondiente norma reglamentaria del IVA. Este sistema nos va a suponer una llevanza de los libros de registro de IVA a través de la página web de la agencia tributaria, formándose cada uno de ellos con la remisión de la información relativa a las distintas operaciones que se deben registrar en los libros. Remisión que acerca al momento del registro o contabilización de las facturas a la realización efectiva de la operación económica. Supone, por lo tanto, un cambio muy importante en la gestión del IVA, que comienza a funcionar, como hemos dicho, el 1 de julio de 2017 y que en los últimos 30 años apenas había habido modificaciones en este sistema, y ahora se ha estimado oportuno que tecnológicamente ya existen los medios y, por lo tanto, pues se va a cambiar un poco la forma de trabajar respecto a la presentación de los libros de facturas. Entonces, a continuación, pues vamos a descubrir más o menos lo que debemos conocer para este nuevo método de gestión, qué empresas van a estar obligadas a gestionar el IVA de esta forma, qué tipo de información vamos a tener que aportar a la agencia y, bueno, toda esta serie de cuestiones. En primer lugar, ¿qué empresas van a estar obligadas a presentar el suministro inmediato de información? Es la primera pregunta que os habréis hecho o que os haríais en su día cuando visteis la nueva normativa que iba a aplicar desde julio de 2017. En principio va a ser de obligado cumplimiento para los sujetos pasivos que actualmente tienen la obligación de autoliquidar el IVA de forma mensual. Los inscritos en el REDEME, que es el registro de devolución mensual del IVA, las empresas que facturen más de 6 millones de euros, todas las empresas que facturen más de 6 millones de euros están obligadas al suministro inmediato de información de libros de facturas, y grupos societarios a efectos del IVA. Entonces, teniendo en cuenta que, por otra parte, el SI también va a ser aplicable a sujetos pasivos de forma voluntaria, la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes un modelo, el modelo 036, que durante el mes de noviembre del año previo al que se quiera empezar a formar parte del suministro inmediato de información, podrá rellenar y para que surta efecto la inscripción a este sistema. Por lo tanto, no solamente las empresas que tienen obligatoriedad, sino todas las empresas de España pueden formar parte del suministro inmediato de información. Os voy a mostrar en pantalla el modelo 036, que sería la declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, para las empresas que voluntariamente se quieran acoger al suministro de inmediato de información, que, como digo, es voluntario durante los primeros años, pero dentro de poquitos años va a ser obligatorio para el 100% de las empresas. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se incluirían las causas de presentación, los datos fiscales de la empresa, la razón social, etcétera, etcétera, ¿vale? Las fechas, un poquito esto. Entonces,
La opción para aplicar el suministro inmediato de información desde el 1 de julio de 2017 se deberá realizar durante el mes de junio de 2017 para las empresas voluntarias. Las que estén obligadas, bueno, ya entrarán automáticamente. La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes, en tanto no se produzca la renuncia a la misma, debiendo cumplir con las obligaciones que exige el suministro inmediato, al menos en el año en el que se está optando. En caso de renuncia para el año posterior, debería ejercitarse mediante la presentación del mismo modelo que os acabo de mostrar, del modelo 036, en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto esta renuncia, ¿vale? La exclusión del REDEME también supondrá una exclusión del suministro inmediato de información con efectos desde el primer día del periodo de liquidación en el que se haya notificado el acuerdo de exclusión, salvo que el periodo de liquidación continuará siendo mensual. Por tanto, de momento va a ser obligatorio para unos 62.000 contribuyentes, lo que supone más o menos el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos de IVA en España. De ahí la importancia que tiene este tema, ya que casi todas las empresas grandes, incluso medianas, que con facturaciones de más de 6 millones de euros van a entrar en este juego, como si dijéramos. El resto se podrán acoger voluntariamente, como hemos dicho, y renunciar al final de cada año. No obstante, está previsto que en 2019-2020 el sistema inmediato de información de gestión del IVA sea obligatorio para las 3 millones de empresas registradas en España. Por lo tanto, los que ahora no vayan a formar parte, no os hagáis ilusiones entre comillas, porque en 2 añitos todos vamos a formar parte del mismo juego. Por lo tanto, hay que ir haciéndose a la idea de que esto ya no hay marcha atrás, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar este nuevo modelo de gestión del IVA? Pues a ver, es un modo de llevanza de los libros de registro, si bien la información a anotar o a suministrar varía con respecto a los libros tal y como estos venían exigiéndose. Lo primero de todo, ¿cómo vamos a suministrar esa información a la agencia tributaria? Lo vamos a suministrar vía servicio web. Un servicio web es una tecnología, como casi todos sabréis, que utiliza una serie de protocolos y estándares que nos sirven para intercambiar datos entre diferentes aplicaciones de software que tienen diferentes lenguajes de programación, pero que pueden utilizar estos servicios web para que vía Internet, por ejemplo, bueno, siempre va a ser vía Internet, los servicios web intercambien datos y utilizaremos el formato estandarizado del XML, ¿vale? Entonces, a continuación, vamos a hacer un repaso de la información que debemos remitir a la agencia tributaria, tanto de registro de facturas emitidas, como en el registro de facturas recibidas, como en las operaciones intracomunitarias, como en los activos fijos, ¿vale? El libro de registro de facturas emitidas necesitaremos informar del número de la factura, la serie de la factura, la fecha de expedición, la fecha de la realización de la operación. Bueno, como veis, es información casi toda ella muy básica, que ya tenemos en el sistema, prácticamente toda, y la que no tengamos, pues tendremos que obtenerla. Por un lado, ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero os informo que Microsoft está trabajando en la generación del parche del XML para enviar la información a la agencia tributaria. Nos han informado que para las versiones soportadas, que son para Navision sería en el caso de 2013 en adelante, para X sería desde 2012 en adelante, para estas versiones soportadas y todas las empresas que tengan contratado el BREP, Microsoft proporcionará el desarrollo. Para las empresas que no estéis soportadas, no cunda el pánico, porque para eso estamos nosotros también. Estamos trabajando en desarrollar ese fichero XML de la mano de Microsoft para que tengáis, para que no haya ningún problema y en el cumplimiento de los plazos de toda esta información que a continuación pues estamos detallando. Bueno, como os decía, la información que aquí tenemos, tipo impositivo, cuota tributaria, en caso de que aplique régimen de criterio de caja también habría que informarlo, la descripción de la operación, si la factura es expedida por terceros, la identificación de facturas rectificativas y referencia de la factura rectificada en caso de que aplique, es decir, cuando vamos a rectificar una factura hay que poner también el número de la factura que estamos rectificando para que el sistema informe de ello.
las operaciones que, si están sujetas o no están sujetas, si son exentas o no están exentas al IVA, el detalle de la facturación por destinatario, los regímenes especiales en caso de que apliquen, inversión del sujeto pasivo, periodo de liquidación de la factura registrada. Luego, para los bienes de declaración de aduana hay que informar también la fecha de admisión a despacho y el número de día, o sea, de DUA, perdón, que para las importaciones, el número de DUA que viene en la aduana. Y cualquier otra información con cierta trascendencia tributaria nos irán indicando lo que hay que informar, si hay que hacer algún añadido, porque ya que, como he dicho antes, este XML que hay ahora actualmente es algo provisional, ¿vale? Es algo provisional. Para las facturas recibidas la información es muy similar. Sería la fecha de expedición, la fecha de realización operación, la identificación del expedidor, la base imponible, el tipo impositivo, la cuota tributaria, el criterio de caja. Bueno, la información es muy similar, tampoco voy a seguir sobre lo mismo. Voy a mostraros en pantalla también el XML, la estructura del XML que provisionalmente ha dado la agencia tributaria, ha puesto en la mano de todos los contribuyentes para que puedan empezar a desarrollar los que no tengan las versiones que no estén soportadas. Esto nos corresponde a nosotros y ya estamos trabajando sobre este fichero. Como veis, los campos que aparecen en este XML pues serían de la cabecera, primero el NIF del declarante, nuestro NIF de cada una de nuestras empresas, el ejercicio, el periodo al que está haciendo referencia este XML, ¿vale? Luego, todo lo que hemos comentado, factura rectificada, importe en euros, las fechas de expedición, el tipo de IVA que aplica, si es sujeto, si es exento, ¿vale? En la parte inferior del XML nos dicen las claves que aplicarían, las claves que tendremos que obtener desde Navision o desde AX para remitir a la agencia tributaria. ¿Cómo lo hemos pensado nosotros? ¿Y cómo pensamos que lo está haciendo Microsoft hasta ahora por comunicaciones internas que nos están dando? Pues a ver, algunos de vosotros me imagino que ya trabajaréis con el modelo 340. Nos vamos a basar principalmente en la configuración de grupos contables. Para obtener estas claves, lo que haremos será, mediante combinaciones de grupos contables de negocio y de grupos contables de productos, obtener estas claves, ¿vale? Esta combinación nos dirá si es una operación de régimen común, si es una exportación, bueno, oro de inversión, agencias de viajes, esto apenas va a aplicar en casi ninguno, pero que sepan que las claves se van a obtener mediante esa combinación de la que estamos hablando. ¿Vale? Continuamos. Bueno, el libro de registro de bienes de inversión y el libro de registro de operaciones intracomunitarias también se debe presentar a través de la sede electrónica de la agencia tributaria, pero el contenido no se ve alterado, ¿vale? A continuación pasamos a los plazos. Lo que más miedo nos puede generar, sobre todo al principio, cuando empecemos con el suministro inmediato de información. Porque, claro, a lo mejor vemos que nuestra empresa no está preparada, entre comillas, para cumplir estos plazos, pero bueno, tenemos, como hemos dicho, hasta el mes de junio que van a sacar el parche y que ya tendremos todo desarrollado y podremos cumplir con estos plazos. Por lo tanto, una de las características del suministro inmediato, como dice su nombre, es la inmediatez en esta transmisión. Lo que he comentado antes de enviar la información vía servicio web, lo que nos hace es automatizar y que no tengamos que estar pendientes constantemente del envío de esta información. Al principio, por supuesto que habrá que estar pendientes, pero tenemos que tener en cuenta eso. La información, bueno, los plazos a cumplir para las facturas expedidas serán 4 días naturales desde la expedición de la factura. A no ser que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso dicho plazo será de 8 días naturales. En ambos supuestos, el suministro deberá realizarse como muy tarde el día 16, bueno, antes del día 10, como muy tarde el día 15 del mes siguiente a aquel en el que se haya producido el devengo del impuesto. ¿Vale? Para las facturas recibidas, pues es similar. Son 4 días naturales desde la fecha en que se produce el registro contable de la factura o del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas si se trata de importaciones, y en todos los casos antes del día 16
del mes siguiente al periodo de liquidación en el que se han incluido las operaciones. Respecto a las operaciones intracomunitarias, que serían envíos o recepciones de bienes muebles para utilización temporal o para realización de informes periciales, reparaciones y trabajos sobre el mismo bien, tendríamos 4 días naturales desde el momento de inicio de la expedición o transporte, en su caso desde el momento de la recepción de los bienes. Las operaciones a las que aplique el régimen especial del criterio de caja, los plazos generales, sin perjuicio de los datos que se deban suministrar en el momento en que se efectúan los cobros o pagos de las operaciones. Las rectificaciones registrales serían antes del día 16, igual que las facturas emitidas y recibidas, antes del día 16 del mes siguiente, al final del periodo al que se refiere la declaración en la que se deba tener en cuenta esta rectificación. Y los libros de registro de bienes de inversión dentro del plazo de presentación del último periodo de liquidación. A ver, estos 4 días de los que hablamos excluyen los sábados, los domingos y los festivos nacionales. Luego, muy importante, que durante el segundo semestre del año 2017, el plazo, siempre que hablamos de 4 días, van a ser 8, ¿vale? Como he comentado antes, la agencia tributaria nos da un poquito ese margen hasta que esté adaptado ya este suministro inmediato. Entonces, el segundo semestre de 2017, 8 días, no serán 4, ¿vale? Desde el 1 de enero de 2018, si todo va conforme a lo que está previsto, ya pasarán a ser 4 días. Luego, los sujetos pasivos que apliquen el suministro inmediato de información desde el día 1 de julio de 2017 estarán obligados a remitir los registros del primer semestre antes del 1 de enero del 2018. Por lo tanto, tenemos los 6 segundos meses del segundo semestre del año 2017 para presentar toda esa información del primer semestre. Esto es muy importante, ¿vale? No, evidentemente no nos van a dar solo 4 o 8 días para presentar todo el primer semestre. Además, con todo el lío que habrá en la web de la agencia tributaria, han concedido ese margen de 6 meses para presentar todo el primer semestre. Pero es verdad que desde el 1 de julio, el segundo semestre, sí que tenemos solamente esos 8 días, ¿vale? La agencia tributaria, bueno, Hacienda ha informado de las posibles sanciones por retraso, que serían del 0,5% del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo de 300 euros, que sería la sanción mínima, y con un máximo de 6.000 euros, que sería la sanción máxima, ¿vale? Hasta ahora, pues, teníamos un plazo de hasta el día 20 del mes, bueno, el plazo de remisión de las facturas, en el supuesto de que el destinatario sea otro empresario o profesional, es de un mes desde la fecha de expedición de las facturas. Y a ver, a partir del 1 de enero del 2017, o sea, desde ya hace un mes, se modificó el reglamento de facturación y la factura deberá remitirse, aunque sea, en el caso de que el destinatario sea un empresario profesional, la factura deberá remitirse antes del día 16 del mes siguiente al que se ha producido el devengo del impuesto, del IVA, ¿vale? Y se mantiene la obligación de expedir y entregar la factura al destinatario que no tenga la condición de empresario o profesional en el momento de producirse el devengo de la operación. O sea, esto sigue igual. Si nos piden la factura, aunque no sea un empresario, se la tenemos que dar al momento. Esto es para ventas por ventanilla o en tienda, etcétera, ¿vale? Bueno, no todos son malas noticias, también tenemos alguna buena con esta nueva presentación del suministro inmediato. ¿De qué nos exime esta presentación cada 4 o cada 8 días de las facturas emitidas y recibidas? Pues a ver, suprime una serie de obligaciones formales y exonera a todos los sujetos pasivos que apliquen el SI de presentar las declaraciones que veis en pantalla. Por un lado, el modelo 347 de declaración de operaciones con terceras personas, a partir de este año 2017 ya no hay que presentarlo. Como vamos a informar del primer semestre también, el 347 no aplicará ya. El modelo 347 anual, el año que viene, nos olvidamos de él. ¿Vale? Bueno, este año, pero lo presentaríamos en 2018, por lo tanto no habrá que presentarlo. Respecto al modelo 340, lo mismo. La supresión afectará a las declaraciones relativas a la información a suministrar a partir del periodo correspondiente a julio de 2017. Esto sí que es desde julio de 2017. Y a estas declaraciones deberemos añadir que tampoco habrá que presentar el modelo 390. La supresión de este modelo se va a realizar mediante orden ministerial de Hacienda, ¿vale?
Luego hay otra serie de modificaciones adicionales que, bueno, no creo que apliquen en casi ninguno de vuestros casos, por no decir en ninguno, que afectarían al régimen de devolución de viajeros, que ahora, bueno, habrá un nuevo sistema de carácter voluntario que se basará en la sustitución del diligenciado de la factura para acreditar la salida de la mercancía del territorio de la comunidad por el sellado digital del documento electrónico. Bueno, también en cuanto al régimen simplificado de agricultura, ganadería y pesca, los nuevos límites aplicables serán 250.000 euros, tanto para el régimen simplificado como para el caso del REGA, ¿vale? En volumen de ingresos del año inmediatamente anterior. Y respecto a la facturación de energía eléctrica, se adaptan las normas de facturación de ciertas entregas y productos sobre energía eléctrica a los aspectos del mercado de producción de la energía eléctrica regulada por la Unión Europea, ¿vale? Entonces, un poquito como resumen, vamos a ver las ventajas y los inconvenientes que tiene la presentación del suministro inmediato de información. Y bueno, una de las principales ventajas que tiene el suministro inmediato es que permite a la agencia tributaria crear unos datos fiscales que va a poder utilizar el contribuyente al presentar la declaración de IVA. Por lo tanto, al disponer la agencia tributaria de estos datos, va a ser una herramienta útil de asistencia en la elaboración de la declaración. Esto nos va a permitir reducir errores. Una vez que esté ya estandarizado, va a reducir bastante, significativamente, los errores. Va a permitir simplificar los datos y la gestión. Y va a aportar una mayor seguridad jurídica, ¿vale? Para los, bueno, como ya hemos dicho, eliminamos el 347, el 340 y el 390, es otra de las ventajas. Y además se amplía el plazo de liquidación en 10 días, por lo tanto ganamos algo de tiempo para la presentación de las autoliquidaciones periódicas, ya que ahora tendremos los 30 primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual. Aquí pasamos de 20 a 30 días en el plazo de liquidación. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Que no tienen por qué serlo. Una mayor presión inspectora. Esto, bueno, es un inconveniente, pero podría ser una ventaja para el conjunto de los contribuyentes. Y una mayor carga administrativa para la empresa, sobre todo al principio, ya que al existir un libro de IVA contrastado, en el cual se contrasta la información aportada por terceros o que consta en la base de la agencia tributaria, la propia empresa, nosotros deberemos revisar el mismo, debido a que la agencia tributaria lo puede utilizar como soporte junto con el libro declarado, ¿vale? Entonces, bueno, el registro del IVA va a contener toda la información remitida por el mismo en el libro declarado, la facilitada por terceros que también estén acogidos a este sistema, ante el libro contrastado, y la información de la propia base de datos de la agencia tributaria. Como veis, para la agencia tributaria va a ser muy sencillo ahora cruzar información. Todos van a tener toda la información en su base de datos prácticamente al momento, y de ahí pues que pues, la presión tributaria, bueno, la presión inspectora va a ser mayor que hasta ahora. Finalmente, bueno, os dejo un enlace a la web de la agencia tributaria donde nos muestran toda la información que la van actualizando prácticamente al día. Os voy a mostrar el enlace, ¿vale? En el cual pues tenemos el botoncito de novedades, en el cual pues aquí van incluyendo todas las preguntas que van haciendo los contribuyentes, van dándole respuesta a todas ellas. Luego tenemos aquí una información general en la cual nos dan un resumen un poco lo que os acabo de contar o con más detalle, el esquema informativo del suministro, las preguntas más frecuentes de las empresas piloto, porque bueno, no os he comentado, pero desde el 1 de enero hay una serie de empresas que están participando en el programa piloto del suministro inmediato de información y que ya se están acogiendo para que Hacienda pues vaya teniendo un poco de feedback sobre los temas más importantes y más conflictivos que puede haber a la hora de presentar esta información. Bueno, finalmente tenemos la información técnica, que esto nos aplica sobre todo a nosotros, porque es aquí donde sacamos la estructura del fichero XML que vamos a compartir con la agencia tributaria cada 4 o 8 días, la descripción del servicio web, los esquemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, finalmente un enlace a la normativa que salió en el BOE Real Decreto 596/2016 del 2 de diciembre, en el que habla de esta modernización de la presentación de información del suministro inmediato de información del IVA, ¿vale? Esto será la norma pura y dura.
Básicamente hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna duda, bueno, voy a habilitaros alguno si quiere preguntar por el vía chat. Bueno, esta formación, este webinar ha sido grabado, se os enviará a todos los usuarios para que podáis consultarlo en el momento que queráis. Y hasta aquí llega la grabación. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues me podéis abrir un chat, que lo tendréis en la opción del webinar, y os voy respondiendo, o podéis enviarme un correo electrónico. La dirección es acarbonel, a de Ángel, carbonel, con una L al final, @actiobp.com, actiobp.bilbaopamplona.com, ¿vale? Nada, hasta aquí ha sido todo y lo dicho, espero si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias.